pensamos que podemos lograr el 100. Y no sabemos que la medicina ya se acomplejó tanto que debemos cuidar más aspectos de seguridad y no nada más salir de la casa persinados pensando que el día de hoy Dios me dará la oportunidad de llegar al 100. Mañana no sé, pero hoy el 100. Los médicos estamos inmersos en una problemática actual, no nada más con la complejidad de lo que significa nuestra propia profesión. También tenemos la carencia de espacios hospitalarios. El doctor Acosta quizás mañana mencione esta cifra, no lo adelanto, pero no estamos sobrados de camas en San Luis Potosí. Sí, quizás, como dijo Erika Salgado, se requiere una nueva infraestructura para poder lograr lo que queremos. Ahí tenemos un paciente en un pasillo de un hospital, y esto no es un cuadro raro. Sitios de neonatología que están llenos, con muchas necesidades de material, y el problema de que estos pacientitos tienen que recibir la ayuda de una sola enfermera y empiezan las infecciones cruzadas. Las grandes epidemias o mortandad que ha habido en algunos estados del norte, creo que en Hermosillo, donde murieron 17 infantes en relación a una bacteria, no se acuerdan si era Klebsiella o Acinetobacter. Enseguida se volvió el público a ver esos doctores, esas enfermeras, cuando tenemos que enfrentar circunstancias que no deseamos. Ningún médico desea tener más pacientes de los que puede atender, tenerlos en pasillos, viviendo una enfermedad, anocheciendo y viendo amanecer desde un pasillo donde la privacidad es solo un deseo. Es solo un deseo. Las carencias que existen en los institutos de salud podemos callarlas, podemos pasarlas de alto porque estamos en una reunión en San Luis Potosí en donde es más bien, mejor sería no hablar de ello. Pero es una cosa que todos los días en la medicina institucional y medicina privada tenemos, que son las carencias de medicamentos, la poca variedad que hay para dar medicamentos. De esos 6,000 que les dije, pues no hay muchos de esos en instituciones públicas, a veces en privadas tampoco. Esto nos lleva a una seria problema donde el médico está inmerso, donde el médico no nada más depende de sus resultados, de su propia capacidad, de su capacidad de retener y de elaborar todos estos conocimientos y de finalmente aplicarlos en el paciente. Hay un sistema por atrás de esto, un sistema complejísimo. Esta gráfica la tomé de un artículo que me pasa el doctor Acosta, en donde ves empresas, ciudadanos, pacientes, seguros, IMSS, ISSSTE, PEMES, una gran cantidad de un sistema. Curiosamente, en este sistema de salud ni siquiera están los médicos. No son considerados como una pieza importante en su funcionamiento. Son importantes cuando no funcionó bien. Y esto es lo que hablábamos de la iniquidad de esto, y por eso queremos hablar de esta práctica. Entre médicos, ya sea en el ambiente privado o en el ambiente público, entre médicos y pacientes está un enorme entramado de sistema. Mucho de ese no lo comprendemos. Lo peor es que los médicos a veces ni siquiera queremos comprenderlo, es un error. Tenemos que comprender en dónde estamos parados. Hablaban de cifras de la OCDE, el secretario de Turismo, creo que ya no está en este momento, pero no es tan favorable como aparentemente. Podemos agarrar las gráficas más favorecedoras, pero también podemos ver que en la OCDE existe 8.2 enfermeras por cada 3.2 médicos. En México es 2.5 enfermeras por cada 2 médicos, prácticamente 1 a 1. Si los médicos somos los que damos el tratamiento, pero las enfermeras son los que tienen que practicarlo, imagínense ustedes la cantidad, la carga de trabajo que existe en un país en donde la enfermería incluso está cotizada como un empleo de muy mediano o baja percepción económica, en donde las enfermeras padecen de un problema de respeto como profesionistas enorme. Su preparación, hay tantas escuelas de enfermería que de repente se pierde el sentido de lo que su trabajo significa en la realidad de la medicina diaria. En 1999, permítanme que me pare, ya, me tomó la foto agachando, salió este libro en forma de artículo, o este artículo en forma de libro, no fue el primero, pero sí fue el que detonó, el que dio a conocer la realidad que había en Estados Unidos, no en México, en donde aproximadamente morían cada año por lo menos 44,000 personas por errores, muchos de ellos evitables en quirófano. Y la cifra, si éramos más laxos o eran más laxos, se podía aumentar hasta 98,000 personas muriendo cada año por errores médicos que podían haberse evitado. ¿Sí? Ok, en el 99, esto provocó una ola de cambios en Estados Unidos y en la OMS. En todo el mundo empezó a haber una conciencia de que el error médico era responsable de vidas, era responsable de la pérdida de vidas o de la alteración de la vida normal de una persona por un error prevenido. Los errores médicos pueden ser un fracaso de una acción que yo planeé, pero no pudo completar según lo previsto.
O usó un plan equivocado, vamos, iba a hacer una cosa que no era, planeé mal las cosas. Otras eran medicamentos, transfusiones inapropiadas, heridas quirúrgicas infectadas, cirugía en el lugar incorrecto, lesiones relacionadas con secuelas, con muerte, caídas, quemaduras, úlceras por presión, pacientes equivocados, identificados, el paciente que veamos por un estudio en colon y resulta que le hicieron un estudio en riñón y le pusieron inadecuadamente, existe, tanto que provocó este reconocimiento de muertes. La pregunta es ¿por qué? Si los médicos están bien preparados, y podemos hablar de que la Facultad de Medicina de San Luis, al cual siendo de repente le usurpan todos sus merecimientos para utilizar de una manera un poquito laxa en cuanto a la venta de cannabis. Si tuviera yo que criticarles algo, decir, bueno, la Facultad de Medicina, su mérito lo tiene, debería estar implicado en la participación de un clúster médico, si es que tanto basan en la enorme producción de médicos de calidad que hay aquí. Pero vamos a ver, ¿por qué tanto error? ¿Por qué? Si los médicos estaban bien preparados, si los médicos revisaban, ¿por qué fue esos errores? Muchos factores en esta epidemia se identificaron. El principal problema es que la medicina es tan compleja que ya se descentralizó, se fragmentó. Ya no es un solo médico el que está haciendo esto. Hay un problema con el video, ¿verdad? Ok. Espero que no convulsione algo de este tipo. No sé si pudieran apretar el cable, a lo mejor es el cable que está sosteniendo, ¿no? Ok, porque acá se ve muy bien. No sé si quieran ir acá a esta tele. Bien, cuando tenemos una medicina que no está centralizada, que está fragmentada, incluso que no tiene un sistema, fácilmente podemos caer en el error. Cuando los pacientes ven a varios proveedores de lo mismo, quiero operarme de la vesícula y veo varios proveedores, resulta que algunos en diferentes escenarios, ninguno de los cuales tiene información completa, es más fácil que las cosas vayan mal. No proveedores de una cirugía, digamos, yo como paciente veo al otorrinolaringólogo, al neurólogo, al internista, al endocrinólogo y al cirujano. Y todos están tan fragmentados que terminan operándome sin conocer la realidad mía. Cada quien tiene una fragmentación y esto es más probable que derive en un terrible error. Bien, ¿por qué? Atención limitada a prevención de errores médicos. Los hospitales no están invirtiendo lo suficiente o lo necesario todavía para lo que es evitar estudiar los errores médicos. Incluso, ¿cómo estudiar un error médico? ¿Cómo decirle a ustedes, pacientes, que en este hospital tenemos un comité para estudiar el error médico y en otro no? Lo primero que ustedes podrían pensar es que en el lugar donde no hay un comité para estudiar el error médico es porque hay errores médicos, y que en el lugar en donde hay un comité para estudiarlos debe haber tantos que hasta para un comité les alcanzó. El problema es que nuestra legislación no nos facilita hablar de lo que es obvio. Los médicos nos equivocamos, el sistema es complejo, no podemos estar viviendo todos los días esto sin caer tarde o temprano en alguna falla en el sistema. Otra parte le toca a los seguros de gastos médicos, que también tienen su importancia. Ellos no invierten, no tienen ningún incentivo financiero para los médicos o los hospitales o las instituciones que demuestren dedicarse de manera seria a el estudio del error médico, a pesar de que a los seguros les cuesta miles de millones de la moneda que quieran, miles de millones y cualquier moneda es mucho, el error médico. Incluso hay hospitales privados, y hablo como hospital privado, en donde si un cirujano, por poner un ejemplo, tiene que meter a un paciente 3 o 4 veces porque la primera vez no quedó bien o se complicaron las cosas, para el hospital puede llegar a representar una ganancia. La ineficiencia es negocio en algunos momentos. Y para otros que resuelven un problema en la primera y no tienen complicaciones y su tasa de infecciones o de complicaciones es baja, no hay ninguna retribución financiera. Los seguros no se han involucrado en eso. Una de las ideas era involucrar a los seguros para decirles, acérquense, les conviene que seamos eficientes. El problema, esta gráfica es muy utilizada en medicina para explicar el error médico, y yo la quiero utilizar para ver la inequidad en su valoración. Como ustedes ven, para que ocurra un error médico tiene que haber una convergencia de puntos débiles en el sistema, de tal manera que esta bala pase por todos esos, la gráfica de Heston-Gruyère, y finalmente hay un error. El problema es que nuestro sistema judicial, legislativo, de periodismo y la percepción de la gente no ve los demás, solo ve el impacto del error, que definitivamente es una tragedia,
que puede desembocar en algo sensible, como es la pérdida de la vida de un niño, de una mujer, de un hombre, de cualquiera. Sin embargo, el análisis del error a nivel general, sobre todo a nivel en el Seguro Social, en el ISSSTE, en donde tienen estas, ¿cómo se les dice?, de control de calidad, sistemas internos de auditoría interna, solamente ven el impacto del error, pero no se dan cuenta de que la influencia de la organización, la supervisión del riesgo y las condiciones inseguras que forman parte de las fallas latentes son importantes. Ven esta gráfica porque voy a por primera vez a mencionar la palabra mágica que todo el mundo entiende como si fuera un evento único, un evento innecesariamente o que no se necesita analizar, y es la palabra negligencia. No hay palabra que les guste más a los periodistas sin mayor análisis que decir negligencia. Ven ustedes en esta gráfica de eventos adversos, o sea, cosas que no salieron bien en el paciente, cómo existe en el círculo de color que sería lila, en el medio está el error humano. Ahí reconocemos que el error humano existe, pero hay otras gráficas si es que aparecen en algún momento dado, muevan el cable, no sé, malito. A lo mejor si le mueves el cable, ¿no? Por ejemplo, esta sí se ve, antes voy a ver esta. Veamos todos los de los demás. Que apaguen la en medio porque está a punto de morirse alguien inocente. No se puede apagar en medio, vean en los lados. Fallas sistémicas es el círculo rojo. El sistema es tan grande, tan complejo que va a tener fallas. Las fallas principales serán del sistema. Posteriormente dentro están esas fallas que son prevenibles. El de esto se llama error humano. El error humano puede estar dentro de lo que son fallas de sistema o fallas prevenibles. Hay una parte que ya no depende ni de los sistemas ni de las fallas prevenibles. Hay una parte que sí existe negligencia. Lo que buscamos en esta plática es decirles a las autoridades, a los legisladores, a los abogados, esto es lo que tenemos que ir a analizar. ¿Cuál de estos errores se salieron del punto en donde es una falla del sistema, donde es una falla prevenible, en donde el médico actuó como la parte final, pero no la única del sistema? El doctor Nicolás Bañuelos, de la Comisión de Arbitraje Médico, de Conciliación y Arbitraje Médico de Tepic Nayarit, da algunos datos, no los voy a leer todos. Lo importante es que dice que hay violación de los principios médicos fundamentales, inobservancia de la Lex Artis, descuido de precauciones y atenciones calificados, a pesar de que se sabe lo que debe hacerse, no se aplica, registros defectuosos en las historias clínicas, nuestro principal problema en las historias clínicas, inobservancia de reglas, inobservancia de normas, inobservancia de Lex Artis. Definitivamente que es cierto, pero en ninguna de estas definiciones de la CONAMED o con las COESAMED ven como falla existe la participación de los sistemas. La Suprema Corte de Justicia hace unos años hizo corresponsable a un hospital por una muerte en quirófano, porque el hospital viene siendo un hospital privado, el que le renta un quirófano a un usuario. Entonces tienes que tener una corresponsabilidad en quién le rentas eso, porque resultó que el cirujano no estaba certificado o calificado para hacer ese acto que salió mal, acto que se reclamó y en donde se encontró que el hospital debería tener una corresponsabilidad, y la debe tener. Es apenas en este momento una tesis de jurisprudencia, aún no llega al número necesario para crear jurisprudencia, pero ya hay antecedentes. 2, los seguros. Los seguros de gastos médicos tratan de ahorrar dinero. Todo el mundo trata de ahorrar dinero. Y ellos lo intentan creando redes médicas. Estas redes médicas son aquellos médicos afines a su administración, aquellos que aceptan sus condiciones. Tienen ventajas, pero violan un principio básico que es la libertad que tiene un paciente de escoger a su médico. Quiero que le llamen al doctor Lemus. Resulta que el doctor Lemus no está en nuestro servicio, no es parte de nuestra red, pero tenemos al doctor X. Ya pasó un caso, también discutido en la Suprema Corte de Justicia, donde un paciente fue operado en una rinocercoplastia, una cirugía de nariz, no sé si estética o funcional, en donde por un error se le lesionó el nervio olfatorio, que está muy arriba de la nariz. ¿Es factible hacerlo? Sí. ¿Difícil? Lo es. Pero a este cirujano tuvo la mala fortuna de afectar el nervio olfatorio. Consecuencias, el paciente no volverá a oler, ni a volver a sentir nada en su gusto, su lengua, por siempre. Él fue sancionado, pero junto con él la aseguradora fue sancionada, creando también una tesis de jurisprudencia de que tenemos que analizar los errores médicos más allá de la estricta práctica de médico-paciente. Porque ustedes, como ven en el cuadro,
ya no es la misma medicina que pintó Flinders en 1917 y que ha cambiado mucho. Tecnificación, laboratorios, rayos X, terapia intensiva, miles de medicamentos no podrían definir el acto médico igual que siempre. Se acabó. Ese acto médico que nosotros definimos como algo de uno a uno ya no es lo mismo. Desafortunadamente ya no se va a ver desde allá. Te voy a hablar de dos errores médicos, no ocurrieron aquí. El primero fue en 1995 en la Universidad del Hospital Comunitario de la Universidad de Florida, en Tampa, en donde un varón de 51 años, diabético de largo plazo, tenía un dolor irremediable de una de sus extremidades. De hecho, la pierna derecha tenía una arteriopatía, vamos, ya no tenía flujo sanguíneo y tenía un dolor imposible de solucionar. Por lo tanto, había que amputarlo. Se amputó la pierna contraria. Cuando se dio cuenta la enfermera, era demasiado tarde. No fue aquí, fue en los lugares que queremos traernos el turismo. En todos lados hay esto. Esto fue en Florida. Fue cirugía de sitio erróneo. El cirujano no era un cirujano cualquiera, un cirujano de alto experiencia, impecable su historial, y fue expuesto por los medios y destrozado. ¿Qué puedes opinar de un cirujano que le corta la otra pierna? Lo peor, es sencillo, sobre todo